Vamos a conversar el día de hoy acerca de los cambios a la Ley de Organizaciones Políticas y sus efectos en el escenario político. Y para ello ya se encuentra en los estudios Manuel Chuquillanqui, abogado especialista en temas electorales. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Lizeth. Un gusto estar aquí. Un gusto también tenerlo aquí en el programa. Coméntenos, por favor, con respecto a la actual Ley de Organizaciones Políticas, o mejor hagamos algo distinto, ¿no? Empecemos retrocediendo y coméntame desde cuándo cree usted que hubo unos cambios radicales en esta ley. Tengo entendido que todo inició desde el 2014. Claro, la Ley de Organizaciones Políticas, antes Ley de Partidos Políticos, es una norma central en la legislación electoral peruana, ¿no? Es aquella que organiza de alguna forma cómo se inscriben las organizaciones políticas, cómo seleccionan a sus candidatos, cómo seleccionan a sus dirigentes, cómo llevan sus finanzas. Y esta ha sufrido cambios desde su incepción en el 2003, ¿no? Pero los cambios más saltantes, creo yo, se dan a partir del 2014. Primero con una primera ola de reformas en el 2014 y el 2016, más centradas en el financiamiento de la organización política y, por ejemplo, la Ley de Participación y Control Ciudadano con el tema de revocatoria, por ejemplo, ¿no? Hubo todo un tema con la revocatoria en Lima. Y luego de ese periodo de reforma se da un impulso que nace a partir del Jurado Nacional de Elecciones con el proyecto de Código Electoral. Y el proyecto de Código Electoral da pie a que se genere una discusión sobre ya una reforma política más profunda. Y en el 2019, a través de proyectos que el Ejecutivo presenta ante el Congreso de la República, se da una reforma ya más integral, digamos, o ligeramente integral en el sentido de que se modifican distintas normas electorales, ¿no? Claro. Que van desde la inscripción de organizaciones políticas a la forma en cómo se seleccionan candidatos sobre todo, ¿no? Con los cambios, pues, de adherentes a afiliados, por ejemplo, y con introducción de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias por otro, ¿no? Para hacer, digamos, un poco más democrática la selección de candidatos. Y allí luego hay una interrupción en el 2020 con la pandemia. Todas esas reformas profundas se dan en el 2019, las más profundas. Que inició justamente con la Comisión de Alto Nivel de Reformas Políticas, presidida por el doctor Tuesta, ¿no? Ajá. Y también, como señalas, en el transcurso del tiempo, por el tema de la pandemia, es que hubo una interrupción y no fue continuado con estas reformas que ya se habían planteado. Exactamente, o sea, la pandemia presenta un reto, ¿no? Obviamente, al inicio, al no saber cómo se desarrollaba esa enfermedad y no tener ninguna vacuna, reunir gente era complicado. Y uno de los principales cambios que trae la ley en el 2019 eran las primarias, ¿no? Las PASO. Ajá. Y las PASO eran básicamente una elección donde nacional. participaban todos los ciudadanos. Exactamente. Entonces eso hubiese implicado, pues, un foco de contagio, ¿no? Entonces, con esa lógica, el Congreso de la República emitió una serie de normas normas especiales para la ejecución del proceso electoral del 2021 que incluían la suspensión de las primarias y el establecimiento de un sistema alternativo de selección de candidatos, donde básicamente se mantenían las tres opciones que existían antes: elecciones abiertas con todos los ciudadanos, elecciones cerradas solo entre afiliados y las elecciones a través de delegados, pero en los tres casos bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones, con la organización de OMPE y obviamente con el apoyo de RENIEC para el tema de los padrones. Esto se volvió a aplicar luego para las RM 2022. Sin ¿no? embargo, continuó el discurso de la pandemia y por eso también se volvieron a suspender, ¿no? Exactamente. Básicamente se toman las reglas del 2021 y se vuelven a aplicar en el 2022. ¿no? Y eso nuevamente vuelve a generar una interrupción en la implementación de todo lo necesario para poder ejecutar una elección primaria en el país. Pero ya en el 2022 estábamos frente a un escenario distinto, ¿no? Ya teníamos vacunas, ya las personas conociendo un poco más la enfermedad, sabían cuáles eran las medidas de protección. Entonces, la lógica de suspender perdía un poco de peso, podríamos decirlo, ¿no? Y luego de este periodo ya entramos al periodo del 2023. Y en el periodo del 2023, el Congreso de la República hace muy poco aprobó una norma, que ya está como autógrafa ante el Poder Ejecutivo, en donde se genera una especie de contrarreforma, un retroceso frente a los pequeños avances y grandes avances que se habían dado entre el 2014 hasta el 2019, ¿no? Retrocesos que están ligados sobre todo a la forma en cómo seleccionas candidatos, la forma en cómo haces primarias, por así decirlo, y por otro lado también la forma en cómo tú inscribes organizaciones políticas, ¿no? La forma en cómo tú sancionas a una organización política que vulnera temas de financiamiento, ¿no? Y en todos estos temas se nota un retroceso porque se beneficia de alguna forma o se incentiva al partido político a que sea menos transparente, a que sea menos democrático y que elija opciones en donde no haya, pues,
¿cómo decirlo?, ¿no? Participación activa, por ejemplo, del sistema electoral, o cuyos requisitos para poder validar esa elección sean menores, ¿no? Algo que habíamos conversado antes de la entrevista que me llamó mucho la atención es con respecto al financiamiento público de los partidos. En este caso, en la actual norma, si un partido político no paga lo que es la deuda que tiene, lo que sucede es que el partido político queda suspendido. Pero con esta nueva norma ya no. ¿Por qué? Bueno, el por qué lo tendría que responder tal vez el Congreso de la República, ¿no? Pero lo que sí podríamos mencionar es de que una de las aristas de la reforma impulsada tanto por el Jurado Nacional de Elecciones como por el Ejecutivo en el 2019 era la inclusión de sanciones políticas a las organizaciones políticas en temas de financiamiento. Porque antes de su inclusión en el 2019, la única forma de sanción a una organización política era a través de multas. Pero las multas podrían darte pie también a que puedas hacer un cálculo, a que una organización, digamos, no democrática, pudiera hacer un cálculo entre la sanción que le imponen y el beneficio económico que le importa a través de la infracción, ¿no? Entonces, frente a ese escenario se decía, bueno, hay que insertar alguna medida que tal vez afecte al interés de la organización política de participar en elecciones. Entonces, uno de los mecanismos que se insertó fue el de la suspensión de la organización política. Básicamente, se suspendía la organización política del registro, lo que le impedía participar de una futura elección. Entonces, a lo que le convenía a la organización política era estar en orden, cumplir con las sanciones que se le imponían y demás. Esta autógrafa lo que hace es básicamente elimina la posibilidad o el mecanismo de suspensión y por ende la única forma de sanción política a una organización política de este tipo, ¿no? Y solamente mantiene las multas. Claro, algo también que nos ha llamado aquí la atención mucho es con respecto a los cambios que algunos ven tajante, algunos ven fuerte, y como bien ha señalado varias personas, en especial politólogos, muestran que es un retroceso a lo que se vendría. Y también nos llama la atención es que varios ciudadanos le echan la culpa o en una u otra forma culpan a los organismos electorales con respecto a estas leyes, cuando estas leyes las establece el Congreso de la República. Eso lo quiero dejar claro. Y sin embargo, los organismos electorales lo que hacen es aplicar las leyes que ya se dan en el Congreso. Sí, o sea, lo que hace el sistema electoral y el Jurado Nacional de Elecciones en específico es fiscalizar que la legislación electoral se cumple. Eso implica hacer cumplir lo que el Congreso brinda, ¿no? Ahora, obviamente, la norma que ha emitido el Congreso es un retroceso por razones bastante claras, ¿no? Solamente, por ejemplo, ya teniendo eso que es un tema que creo que han hablado mucho, es el tema de primarias, por ejemplo. En el tema de primarias se regresa a las 3 modalidades, pero solo 2 modalidades cuentan con la supervisión del sistema electoral. La modalidad de primarias abiertas y cerradas. La de delegados, por ejemplo, la participación del sistema electoral es facultativa, es decir, depende del partido, y para incentivar el uso de este mecanismo se establece un umbral de validez de esta elección del 10%, pero de los delegados que participan de la elección. Es decir, no es el 10% del total de afiliados de la organización política que se requiere para que esta elección sea válida, sino tan solo el 10% del total de delegados. Y los delegados en un partido político pueden ser 100, como pueden ser 200. Es decir, estarías validando una elección interna con 20 personas que hayan participado. Lo cual obviamente es un retroceso frente a la necesidad que tiene el sistema de hacer más democrático y más participativo toda la elección. Ahora, obviamente, lo que da el Congreso a través de sus leyes tiene que ser ejecutado por el sistema electoral, ¿no? Y, digamos, a menos que obviamente vulnere la Constitución o, digamos, alguna otra norma de ese rango, ¿no? Claro, ahora, de esta actual autógrafa que se tiene por aprobar, la consulta sería, ¿cuál crees tú que son los cambios que benefician más a los partidos políticos y cuáles no? Yo diría que como al sistema electoral peruano, entendido como todas las reglas que existen para poder desarrollar una elección, esta autógrafa no es muy beneficiosa. Y en el caso específico de los partidos políticos, por ejemplo, podríamos decir de que la inclusión nuevamente del requisito de adherentes, esta autógrafa, por ejemplo, exige que para inscribir una organización política no solamente se cuente con un número mínimo de afiliados, sino se cuente con un número mínimo de adherentes, 600.000 aproximadamente. De alguna forma cierra el sistema. Es decir, haces que sea más difícil que una organización política nueva pueda ser creada, porque recabar esta cantidad de adherentes requiere no solamente una organización alta, sino también requiere una cantidad de dinero enorme,
porque no es sencillo. Eso es algo que ya se ha experimentado antes cuando se hizo el cambio de adherentes afiliados, ¿no? Justamente se hablaba de la imposibilidad que tenían muchas organizaciones incipientes o movimientos sociales o movimientos indígenas, por ejemplo, de poder inscribirse porque no tenían la capacidad para poder recabar esa cantidad de firmas. Lo que debería existir es un mecanismo que permita, digamos, ¿no? Mantener la inscripción de una organización política que dependa de la performance, es decir, de los resultados que obtenga a través de una elección. Porque allí justamente se da, digamos, se entiende que hay un grupo de la población que en una elección obviamente le brinda soporte. Claro. Frente a ese escenario, esta autógrafa es negativa, porque impide la creación de nuevas organizaciones políticas e impide que haya nuevas opciones en el Parlamento y de alguna forma mantiene el juego solamente para las organizaciones que están inscritas actualmente. ¿No? Bien, yo le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, nosotros hemos conversado con Manuel Chuquillanqui, abogado especialista en temas electorales. A esta hora de la mañana es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.